Estamos con Marco Silnao, precandidato a concejal en la comuna de Punta Arenas por el Partido Socialista. Marco, buenas noches. Es ¿Cómo un estás, agrado Emilio? tenerte Gusto aquí saludarte. en este programa. Conversamos hoy. Hoy conversamos con Marco Silnao. Marco, vamos a conversar de tu inicio, tu vida personal. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde transcurrió tu infancia? ¿En qué lugar? Mira, yo soy oriundo de Chiloé. Nací en la comuna de Quinchao y toda mi infancia la viví en un sector rural que pertenece a la comuna de Curacobeles, que se llama Palqui. Y también cursé mis estudios básicos en el mismo colegio que pertenecía al sector rural de Palqui. Y después, en la educación media, tuve que ir al liceo más cercano al sector, que queda en la comuna de Quinchao, y ahí tuve que estar en modalidad de internado, porque obviamente el liceo quedaba lejos de mi hogar y no tenía la posibilidad de viajar todos los días. Así que el internado también significó para mí un segundo hogar y las posibilidades ciertas de poder continuar estudios. Y sucedía lo mismo con muchos estudiantes de mi generación que también acudían a los liceos cercanos a las urbes, en realidad eran poblados, pero que venían de sectores más aislados. Y ya posterior a ello, después de egresar de la educación media, es ahí donde vengo a Punta Arenas a estudiar pedagogía en historia Ya, en la Universidad de Magallanes. de ahí nace tu vínculo con Punta Arenas. Tú tienes la experiencia entonces de haber sido un estudiante de Chiloé, de una escuela rural, y por lo tanto conoces esa realidad, un asunto muy importante para quien se interese en el aspecto comunal. Eh, ¿Y tu familia está compuesta por quiénes? ¿Tu familia más cercana? Mi familia más cercana está compuesta por mi padre y mi madre, ambos agricultores, obreros campesinos, siempre ligados a la agricultura y que también eh, obviamente desde pequeño también siempre estuve inmerso en lo que es el trabajo agrícola y siempre agradecido de ello porque ello significó también el sustento de mi familia y por ende para que yo pudiese estudiar. Ya. Y ellos son, eh, ¿tú tienes más hermanos o hermanas? No, soy hijo Hijo único. único. Sí, Y y también dentro de la familia, uno de los primeros, ¿cierto?, en entrar a la universidad también, ya, incluyendo familiares como primos ya, en la familia y más amplia, cercanos, así claro. El primero claro, sí, uno de los primeros en ingresar a la universidad. el primero en la universidad. ¿Y tú postulaste también a otras universidades cuando viste o te interesó inmediatamente Magallanes? La Universidad de Yo Magallanes. postulé a la Universidad de Concepción, a la Universidad de la Frontera y a la Universidad de Magallanes. Ya, Sin embargo, si bien quedé en las tres, me llamaba mucho la atención Punta Arenas porque mi padre, cuando fue joven, trabajó aquí, así también algunos tíos, imbuido principalmente en su momento por el gran auge económico que significó la ganadería ovina. Entonces, mucha gente de Chiloé vino a trabajar por temporadas aquí en la región, como el caso de algunos familiares, y así también como otros coterráneos que hicieron vida aquí en Magallanes. claro, es la experiencia Entonces, de muchas personas de allá que, sí, claro, entonces a raíz de conversaciones de familiares, siempre estuvo la inquietud personal de querer conocer Magallanes producto de lo mismo, de las anécdotas que contaba mi familia. claro. Y por lo tanto, bueno, siempre hay personas que influyen en las decisiones y en la formación. En tu caso, ¿quiénes influyeron tanto en tu vida como también para tomar la decisión de venir a Magallanes y de estudiar pedagogía? Son dos decisiones que se toman en realidad cuando uno egresa de la enseñanza media, ¿no? Sí, mira, voy a aprovechar de contar algunas anécdotas de por qué estudié pedagogía.
Importante. en historia principalmente, y por qué esto también cuando llegué acá, inmediatamente también ingresé a las filas del Partido Socialista. Ya, Lo primero es esto, ¿por qué estudié pedagogía e historia? Porque desde en la educación básica tuve un profesor que marcó bastante mi- mi educación, básicamente por la forma de educar y por el gran contenido que tenía. Un profe de historia específicamente, Mario Aguilar, que en paz descanse, pero que siempre está en mi recuerdo. Posteriormente, en la educación media, tuve un profesor que era súper dinámico para enseñar. ya, Entonces, muchas veces la forma en que a ti te entregan conocimiento va marcando tu forma de ser también. ya. Ese profesor se llama Manuel Gómez, hoy día aún está trabajando en educación, allí en el liceo donde yo egresé, y recuerdo con gran anécdota, como gran anécdota, uno de mis pocos 7 que tuve en ramo de electivo humanista, eh, al leer un libro que se denomina Santa María de las Flores Negras, que relata, cierto, la matanza de los obreros en la escuela de Santa María, de Iquique. Ya, ya, Y de ahí partió también mi inquietud y valoración hacia la clase trabajadora, hacia la capa más desprotegida, ¿cierto?, de nuestra sociedad. Y desde ese momento y también, obviamente, teniendo el concepto de que también vine, ¿cierto?, de una familia obrera, campesina, el querer luchar para que estas personas, ¿cierto?, que día a día trabajan, ya sea en el campo o obreros que también en la urbanidad, tuviesen los mismos derechos que todas las personas, entendiendo que la dignidad es universal. Y desde ese instante, y también imbuido por influencia de mi abuelo, que fue dirigente socialista en Chiloé, eh, también siempre tuve esa necesidad, ¿cierto?, de querer estudiar y a raíz de eso poder defender los derechos de muchas personas que no siempre tienen las posibilidades de hacerlo. Entonces es ahí donde ingreso a las filas del Partido Socialista aquí en Magallanes, que no lo hice al menos en Chiloé porque allá la participación política es poca y no tiene las mismas características quizás de participación o de estructura que al menos simboliza el histórico Partido Socialista. Quizás aquí en Magallanes sí tiene estructura, producto también de, obviamente, la cantidad de personas que residen aquí y la gran importancia que tiene Magallanes en la historia obrera en general. Claro. Oye, y claro, es importante la influencia y también la orientación hacia el conocimiento de la historia y me imagino la divulgación de la historia popular, de la historia del movimiento obrero, tal como a ti te conmovió, te influyó la lectura de las Flores Negras que relataba el episodio doloroso de la matanza de la Escuela Santa María y es tremendamente valioso como para ir formando de la conciencia, como tú dices. Y en la universidad, ¿cómo fue tu vida universitaria? Eh, ¿Cómo se expresó en la vida universitaria toda esta conciencia adquirida previamente? Mira, directamente desde la universidad, desde los espacios de participación que entrega la universidad, la verdad es que siempre decidí quizás aportar desde el costado, por decirlo así, sin querer tomar relevancia, ya sea como dirigente estudiantil. La verdad es que siempre apoyé a las listas que se presentaban, obviamente dependiendo de las convicciones que pudiesen significar dicha lista, pero siempre tuve un papel en la sociedad civil. Y quizás por eso no me inmiscuí tanto en la universidad, porque mi rol principal estaba en la sociedad civil, en el cual junto y recuerdo también con gran cariño que conocí a Rodrigo Carrera, que hoy es dirigente indígena y que nos conocimos en la calle, en marchas estudiantiles precisamente, y es ahí donde nos conocimos y empezamos a generar estos lazos para poder
apoyar, ¿cierto?, a estudiantes que tengan calidad indígena, y posteriormente también ello significó el rescate de la identidad y la cultura de nuestro pueblo beliche, por el cual luchamos hoy en día, y en el cual también llevo más de 8 años dentro de la sociedad civil luchando por los derechos de los pueblos indígenas en general. Claro, y ahí te fuiste vinculando ya, no necesariamente la lucha estudiantil, pero sin algo que atañe al movimiento estudiantil, son las reivindicaciones de carácter sociales, en el caso concreto de reivindicaciones de reconocimiento como pueblo indígena, y tú formaste parte de esas organizaciones, o sea, siendo un estudiante, cumpliendo un rol Así de es. estudiante y de socialista, ¿no? Sí, la verdad es que tuve la suerte también bueno, en el primer gobierno y segundo gobierno también de Michelle Bachelet, participé dentro de las muchas mesas a las cuales participaban organizaciones de la sociedad civil como co-colaboradoras de política pública, y tuve la suerte de conocer a muchos dirigentes de base ciudadana, entre ellos muchos de Junta de Vecinos, de Club de Adultos Mayores, entre los cuales siempre rescato a los compañeros, por ejemplo, Ángel Vera, Pedro Barrera, a quien estimo mucho y guardo mucho respeto, al recién fallecido compañero Juanpe. Tuve la oportunidad también de adquirir muchos conocimientos de ellos, y día a día trato de proyectar lo mejor de ellos en mí. Claro. Hiciste buenas amistades, eh, tanto desde el punto de vista personales como desde el punto de vista ideológico, por decirlo de algún modo, con dirigentes profesionales muy valiosos que yo reconozco precisamente a quienes nombro y los conozco, y que han aportado en gran medida aquí al movimiento vecinal, al movimiento poblacional, en cuanto a dirigentes, y creo que es una buena influencia también como para ir creciendo en la formación política. Hablemos de la universidad y de la comuna, que es lo que te puede interesar más, y la región. ¿Se siente el sello regional de la Universidad de Magallanes? O sea, el aporte que hace, ¿o crees tú que es insuficiente? ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Algo que siempre critiqué a la Universidad de Magallanes es la poca vinculación que tiene con la sociedad, con la sociedad en general, sobre todo magallánica. Más aún entendiendo que es la única universidad pública de la región, creo que si bien puede que hoy día ellos estén haciendo mayores esfuerzos, creo que aún falta ese vínculo con la ciudadanía que, que incluso permite mucha fuga de cerebro. La verdad es que la región de Magallanes se caracteriza por tener mucha fuga de cerebro, en que mucho del estudiantado decide irse a otras regiones y no eh, priorizar la Universidad de Magallanes como universidad pública del Estado y regional. Entonces, quizás también allí falta comunicación por parte de la universidad en cuál debiese ser su real objetivo como universidad regional. Y quizás falte ese vínculo. Bueno, comentarte también que a raíz de eso, dentro de la organización indígena a la cual participo, también nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Magallanes, en el cual también buscamos acercar a los jóvenes que tengan calidad indígena, específicamente huilliche, y nosotros aportamos, ¿cierto?, de cierta forma a la reivindicación cultural, y a que la estudiantada también se sienta parte de una cultura originaria. Claro. Oye, en general la organización indígena de aquí en Magallanes, ¿cómo está? ¿Cómo se compone? ¿Cuántas personas están consideradas en esa organización y en particular a la que tú perteneces? ¿Qué nos puedes contar de ese mundo que recién hace pocos años en realidad ha flotado, digo, ha sido conocido? Sí, mira, la verdad es que las organizaciones indígenas acá, primero hay que hacer una cierta división entre las comunidades y las asociaciones. Ya. Hoy día, por ley, en Magallanes al menos existen comunidades que son las que tienen un centro territorial ancestral, por decirlo así, en la región, que son el pueblo Causkar y Yagán,
pero también producto de la influencia que, como bien te mencionaba, de mucha gente que ha venido desde Chiloé, traen consigo también una identidad cultural que adscribe, ¿cierto?, al pueblo beliche. Hoy día, por mencionarte algo, hay más de 40.000 personas acreditadas mapuche huilliche en la región de Magallanes. Eso Ya, significa aproximadamente un 25-30% de la población total. claro, Pero este universo de población tiene que conformarse como asociaciones, es decir, similar a lo que pudiese ser una junta de vecinos o organización ¿cierto? ya. Producto de, Como una organización producto social, de la ley, ya que la claro, ley, esto, claro, no reconoce un territorio ancestral del pueblo huiliche aquí en la región y por ya, ende, lo asocia, ¿cierto?, a una organización urbana. Por eso ya. nosotros somos asociaciones urbanas. Perdón, Sin pero embargo, el pueblo, eso no ocurre en Chiloé, ¿sí? En Chiloé sí hay no, una, en Chiloé sí se tampoco. pueden conformar comunidades, Ahí se pueden sí se formar pueden comunidades. conformar Ya, comunidades, ya. sí. Hacer la Sin embargo, lo diferenciación. que rescato del pueblo beliche desde sus primeras creaciones que suscita, ¿cierto?, con la creación de la ley 19.253, que es la ley indígena que parte con Elwin, y desde ahí se han venido creando diferentes asociaciones que no necesariamente, obviamente, representan a la universalidad del pueblo, sino que simplemente son eh, personas que se organizan en base a un bien común, en este caso Claro, la entidad de la cultura del pueblo. Y estas organizaciones han tenido la gran capacidad de dar resignificancia a lo que es la cultura y la identidad del pueblo huiliche, más allá de no encontrarse en un territorio ancestral, pero sí resignificando la cultura, que es algo aún más difícil de hacerlo en un contexto de urbanización, de urbanidad, y más aún lejos de los territorios ancestrales. Entonces eso, la verdad es que hay que reconocerlo, sobre todo en la capacidad que han tenido sus dirigentes y dirigentes. claro. Bueno, efectivamente la aspiración que tú tienes, ¿no es cierto?, de representar a la comunidad en el Consejo Municipal parte precisamente de allí. Yo me imagino que una primera interés de representación tiene que ver con el mundo indígena al que tú perteneces, en las organizaciones que participas. Porque francamente yo, que conozco el mundo municipal de algún modo, nunca he visto una preocupación y ocupación precisamente de la municipalidad y en la comuna, salvo específicamente respecto de la presencia de la cultura de los pueblos indígenas y del desarrollo de la misma, menos aún de los pueblos originarios de este territorio. Y creo que el valor que puedes darle precisamente a tu participación en el Consejo tiene que ver con esta materia. Efectivamente, como bien menciona esto, hoy día no hay una representación, inclusive de los pueblos indígenas, ni siquiera en la Constitución. Claro, Entonces, claro, haciendo la bajada a nivel más local, efectivamente a nivel comunal jamás ha habido una representación indígena dentro del Consejo, y precisamente dado el trabajo que llevo a nivel de sociedad civil para con los pueblos indígenas y siempre estando presto a colaborar con ellos, es que hoy día quisiera levantar, ¿cierto?, esta voluntad personal de también querer representar la identidad de los pueblos indígenas, sus necesidades, pero así también siempre velando por esto, la necesidad de la comunidad en general. Como bien digo, mi impronta personal siempre ha estado con las personas que más lo necesitan, ya sea porque yo mismo he vivido las necesidades que impone muchas veces el sistema. Entonces también es amplio el espectro de las necesidades de las personas a quien busco representar dentro de la comuna. claro, por Hoy eso yo te día, lo por ponía como ejemplo, una prioridad, ajá, digo, no como la exclusividad, o sea, sí, como claro, lo no, único. claro, Claro, sí, si lo mencionas así, claro, es una prioridad, una porque claro, prioridad, para que hoy día tengan voz y voto las comunidades y organizaciones indígenas. claro. Porque eso ayuda al desarrollo cultural de la comuna en general y en particular de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, de la comunidad indígena. Y Efectivamente.
Sí, ¿y por qué te interesó el tema municipal además de esta materia? ¿Qué influyó para que tú quisieras estar en el Consejo Municipal exactamente, más precisamente? Yo creo que siempre uno aspira como persona que ha estado en organizaciones, poder aportar de los diversos espacios de participación y sobre todo donde haya una influencia real en colaborar con la creación de políticas públicas. Y en ese sentido yo creo que el Consejo Municipal es la principal fuente que tiene uno como dirigente, eh, de aportar a la comunidad, entendiendo que el Consejo Municipal tiene un rol fundamental en lo que es la decisión y toma de decisión, ¿cierto?, de la administración municipal en general, tanto de sus recursos como de la proyección que tiene a través de los planes de desarrollo comunales. Entonces, yo creo que también es dar una visión de base ciudadana. Si hoy día vemos muchas de las organizaciones, ya sea política, administrativa, o en gobiernos comunales, regionales o similares, son muy pocas las personas que surgen precisamente de la base ciudadana. Por lo general son personas que son totalmente ajenas a la sociedad civil y es por ello también que tenemos el descontento social hoy día porque esas personas poco y nada entienden lo que es son las necesidades reales de la gente. Es cosa de ver hoy día el gobierno y sus carteras, como muchas de estos ministros, ministras, eh, realmente no tienen ni idea de lo que sucede en las poblaciones, cosa de haber escuchado hace muy poco tiempo al ex ministro Mañalich diciendo que él no tenía idea de las gran necesidades que habían en poblaciones aledañas a su distrito. Claro, Entonces, cosas como esas es que dan rabia, al menos como a uno como dirigente social que siempre está luchando por el bienestar común sin pedir nada a cambio, porque los dirigentes sociales no recibimos una asignación monetaria por las horas de gestiones que hacemos. Entonces, esta oportunidad, ¿cierto?, que surge en el Consejo Municipal es también la oportunidad que tienen la gente de poder llevar sus necesidades a través de dirigentes de base. claro. El- por lo menos de mi punto de vista, esta última gestión, esta última administración, no me voy a hablar ni siquiera de las anteriores, eh, me da la idea que no tiene rumbo, no tiene como una orientación clara de qué quiere hacer en esta comuna. Me imagino que está ligado al aspecto político e ideológico del alcalde, en que para ellos el ordenamiento de cualquier cosa tiene que ver con el mercado, con la oferta y demanda de necesidad y de provisión de bienes y servicios para satisfacerla. Eh, ¿Consideras tú que hay alguna orientación que se pueda determinar y si es necesario cambiarla o permanecer en ella? Eh, Mira, se entiende que cada administración municipal por lo general tiene un perfil propio. Si no podemos pensar en la anterior administración, Emilio Bocasi Ujú. siempre tuvo una impronta, ¿cierto?, bastante desde lo urbanista. Él, de hecho, es recordado por la multitud de bancas que se puso Claro, en las calles más centrales, ¿cierto? paisajista, Pero que más tenía un paisajista. fin Sí, pero que, tenía que cumplía con un rol y con un claro, perfil del gobierno comunal de turno. claro, Sin embargo, como bien dices tú, hoy día si uno se pone a pensar en cuál es el perfil o cuál es la impronta que le ha querido dar Raunich al municipio hoy en día, la verdad es que no te das cuenta por dónde puedes encontrar, ¿cierto?, una impronta comunal. Y eso tiene que ver mucho con, con que este tipo de personas realmente no están desconectadas con la ciudadanía, y también se ha visto mucho en las reacciones que ha tenido, sobre todo en el contexto de pandemia, eh, en cómo dar solución muchas veces a las necesidades locales, en donde si bien hoy día hay un plan comunal de ayuda a través de diferentes subsidios,
ha estado marcado principalmente por la lentitud en que han llegado dicha ayuda y que por lo demás no resuelve el problema de fondo. Entonces hoy día esta administración eh, lo único que ha generado es mayor descontento por parte de la ciudadanía porque es evidente, ¿cierto?, la falta de administración que tiene el gobierno comunal hoy en día. Claro. Y se ve que, si uno mira en el desarrollo de la ciudad, se ve que no hay una armonía en el crecimiento y incluso en la provisión de la infraestructura, porque de hecho Punta Arenas desde hace mucho tiempo escogió la idea de la extensión como crecimiento urbano, pero vemos que se extiende la ciudad, pero no se extienden los servicios eh, en el sentido de la educación, de la salud, eh, y, y vemos que cada vez más se aleja, ¿no es cierto? Se aleja la población de centros de educación, de centros de salud. Por lo tanto, no hay una armonía en el crecimiento, ¿no? ¿Te parece a ti que eso está ocurriendo Mira, y cómo corregirlo? con respecto a lo que con respecto a lo que mencionas, y también ha estado dentro de lo que quisiera plantear a posterior dentro del Consejo Municipal, es precisamente lo que tú mencionas, el hecho de que la ciudad está creciendo, y si bien hoy día hay una gran necesidad de crecer verticalmente, y en eso ha aportado mucho la creación de edificios como departamentos. Sin embargo, vemos hoy día que también hacia el sur, sobre todo, se está creciendo bastante, y en donde también residen personas que realmente tienen la necesidad, ¿cierto?, de tener contacto con los servicios administrativos locales, pero que están súper centralizados. Es decir, o sea, en el centro de la ciudad me refiero. Yo creo que Claro, hoy día es necesario que la municipalidad y sus instituciones eh, debiesen llegar hacia los barrios más lejanos de la ciudad hoy día, y llevando instituciones que son básicas, que son necesarias. Es decir, llevar estos departamentos, ya sea de registro civil, sobre todo lo que tengan que ver con el registro social de hogares, y que estén de forma permanente en los barrios más alejados del centro, sobre todo porque entendemos que en los barrios más populares, como por ejemplo el barrio 18, en el cual hay una gran población de adulto mayor, más en este contexto no pueden asistir a las diversas instituciones que se encuentran en el centro de la ciudad, más aún entendiendo que el municipio está dividido en muchos edificios, entonces hace aún más difícil la conexión de la ciudadanía y las instituciones. claro. Y bueno, en el aspecto urbano, la lejanía con centros, como te decía, de educativos o de salud, pero también crea un problema de transporte. Ya de hecho, nuestro sistema de transporte es caótico, considerando de que fundamentalmente se utiliza el taxi colectivo, que es un medio que ocupa bastante la vía pública, que no se ha hecho preferencia por el transporte mayor. Y además que se ha incentivado el uso del automóvil particular, provocando problemas de tránsito bastante grandes y que por lo uno puede proyectar que en el tiempo, en vez de solucionarse, va a ir agravándose. ¿Cómo verías tú una forma de superar este tema del transporte? ¿Qué medidas debieran tomarse aquí en la comuna al respecto? Eh, Mira, el transporte hace ya varios años que viene esto siendo un punto de conflicto para la ciudad y para las personas que son usuarias de ella. Hace poco esto veíamos, ¿cierto?, con gran dificultad, y las recurrentes demandas que se hacían hacia la empresa que hoy día está licitada del transporte mayor, y en el cual esto, ¿cierto?, es evidente la falta de afluencia que tienen estos dichos recorridos, pero sin embargo yo creo que hoy día la principal forma de combatir esta falta de servicio de transporte público es efectivamente inyectándolo con más recursos públicos. Yo creo que hoy día el transporte mayor viene a solucionar una gran necesidad de locomoción colectiva. Hoy día necesitamos mayores automóviles de transporte mayor en las calles,
pero que por sobre todo pudiesen llegar también hacia los barrios más lejanos de Punta Arenas, que son los que están en el borde, y que muchas veces también tienen dificultades de locomoción colectiva o de taxi, que producto de los recorridos, imagínate un transporte en taxi desde la población archipiélago de Chiloé hacia el hospital. Claro, Significa un gran costo para la familia. claro, Entonces es allí donde debe haber mayor locomoción de transporte mayor, pero también que sea mucho más expedita. claro, Entonces la inyección de recursos al sistema público de transporte es necesario. sí. Es un asunto que no se ha abordado tampoco desde el punto de vista municipal. Eh, eh, está- Creo que está presente y creo que es una tarea muy significativa. ¿Cómo piensas tú construir tu plataforma o tu programa electoral? ¿Cómo hacer participar a las personas, a los militantes socialistas y también a las personas que no pertenecen al partido para que alimentar tus ideas, digamos, en cuanto a representación? Mira, efectivamente yo creo que hoy día la principal forma de uno validarse dentro de una idea de querer ser representativo, ¿cierto?, de la ciudadanía es precisamente vinculándose constantemente con ella. La verdad es que hoy día al menos no tengo esa dificultad. Hoy día siendo miembro, ¿cierto?, de la sociedad civil, como dirigente y como participante de diversas organizaciones, constantemente me estoy vinculando con las necesidades de las personas y en algún momento serán ellas las que respalden esta candidatura y dentro de la base militante del Partido Socialista, ¿cierto?, partido en el cual milito, eh, la verdad es que veo con gran no sé si con gran sorpresa, pero sí, la verdad es que se valora mucho el hecho de poder recibir estos aportes y ideas, sobre todo de militantes que muchas veces han estado, ni siquiera puedo decir activos, o no quiero referirme a activos o Ujú. no activos, pero muchas de las personas que hoy día se encuentran en los barrios y que por ese motivo han estado alejados del partido mismo, ya sea porque no encuentran en la estructura, ¿cierto?, lo que alguna vez fue el glorioso Partido Socialista, o porque simplemente las condiciones no se han dado para que estas personas se sientan representadas por hoy día por los dirigentes del partido. Entonces, hoy día al menos desde el comunal, el cual represento, y anterior a la pandemia, se estaba realizando un fuerte trabajo de poder volver a los barrios, y en ese sentido la verdad que tuve la oportunidad de visitar a varias familias que fueron militantes del partido, que son militantes del partido, pero inclusive ya por la edad no pueden asistir a reuniones o ir a la sede del partido. Pero es nuestra labor como dirigente poder también ir a los barrios, ir a estas casas y conocer también cuál es su realidad hoy día. Entonces, hoy día nos vemos de mano atada producto de la pandemia, pero hay que buscar la forma, ¿cierto?, de volver a reencantar a esas personas que de cierta forma se han alejado, ¿cierto?, del Partido Socialista, eh, pero que ven hoy en día en un liderazgo joven la posibilidad de volver a los ideales y sobre todo, ¿cierto?, en confiar en alguien que más allá de que réditos personales busca un beneficio común. Y eso la gente se da cuenta. Bueno, la oportunidad también en que tú participas de compartir con otros comunales del país también es una buena instancia como para compartir experiencias de trabajo no solo partidario, sino que también comunal. Me imagino que hay muchas personas que tienen vínculos con el mundo municipal, la organización social, y eso es muy valioso para alimentar precisamente el programa que ya pueda superar también la comuna de Punta Arenas, puede pasar a ser un programa comunal del Partido Socialista, nacido precisamente desde las comunas.
Sí, la verdad es que hoy día estoy inserto dentro de una mesa de comunales del Partido Socialista, y en el cual también se encuentran muchos concejales o ex concejales, así también algunos alcaldes o ex alcaldes. Y claro, la instancia de esta mesa de comunales es precisamente compartir, ¿cierto? Ideas de otros comunales a nivel nacional y también de ver en qué estamos como partido a nivel de base. Entonces, efectivamente, me estoy alimentando de muchas otras visiones y formas también de trabajo de diferentes comunales del país, siempre obviamente de la mirada socialista, y eso a la larga va a significar esto, el hecho de que también tengan los insumos necesarios para poder esto dar el ancho a lo que significa representar a una comuna. Claro. Marco, ha sido muy interesante para nuestro programa. Hoy conversamos con haber hablado contigo sobre tu vida personal, familiar, de estudiante, tu vida de dirigente social y dirigente político, y tu interés por la comuna de Punta Arenas. Te dejamos el micrófono para poder enviar un mensaje a las personas para que puedas incentivar a participar porque hay un tema que podríamos tocar también antes de terminar, que tiene que ver con el proceso constituyente, que también está ligado en términos de fecha, pero también en oportunidad, porque el cambio constitucional también va a influir en el aspecto municipal. Mira, efectivamente, yo creo que hoy día, más allá del contexto en que estemos inmersos, que no deja de ser importante, ¿cierto? La pandemia, más allá de eso, yo creo que tenemos un gran aliciente, y que obviamente da ganas de seguir luchando producto de lo mismo, que es esto el próximo 25 de octubre, fecha que hasta ahora no ha sido modificada y esperemos que tampoco se haga, que es el plebiscito precisamente para poder cambiar la constitución. Hoy en día, en base a la revolución social que se empezó a generar hace poco y en base al estallido de la pandemia, ha quedado más en claro que nunca que el sistema en el cual estamos hoy día inmersos no responde realmente a las necesidades de las personas, y mucho menos a los derechos que debiésemos tener todos los seres humanos. Entonces, este plebiscito también viene a ratificar, de cierta forma, la necesidad real que tienen los ciudadanos de vivir en una sociedad que realmente les permita esto, ser parte, ¿cierto?, de algo mucho mejor, donde la dignidad por sobre todo esté esto primero. Entonces, también invitarlos e invitarlas a que participen en esta instancia, que va a ser la primera de un proceso que va a ser largo, pero que como todo proceso histórico, ¿cierto? Es lento. Todos los procesos sociales que hemos vivido a lo largo de nuestra historia han sido lentos, pero que en cierta forma siempre han corrido el cerco, por decirlo así, en la lucha por los derechos humanos. Entonces, esto no deja de ser menos significativo. Eh, es más, viene siendo el hito más importante del retorno a la democracia. Entonces, eso también va a significar de cierta forma en cómo se van a dar las próximas relaciones sociales entre instituciones públicas y ciudadanía, y en el cual obviamente la comuna va a tener que cambiar también la forma de configurar, ¿cierto?, la política pública que esté inmersa dentro de las comunas. Así que instarlo a que participen sobre todo de esto, y posterior a ello, ¿cierto?, se verá lo que son las elecciones tanto de concejales, alcaldes y gobernador regional, que también es una instancia significativa, porque hoy día ha quedado más que claro, sobre todo con el actuar del gobierno regional y comunal, en el cual han estado esperando constantemente las decisiones que se tomen a nivel central, equivocadamente por lo demás, ya que a nivel central poco y nada idea tienen de lo que es el contexto regional. Entonces hoy día se hace preciso poder regionalizar, ¿cierto?, las decisiones políticas que se tomen en cualquier ámbito de decisión local. Y es por eso también la necesidad de tener gobernadores regionales electos popularmente. Y es algo que no podemos dar votar por la borda. Claro.
Bueno, finalmente un mensaje a tu electorado más próximo para que te hagan candidato del Partido Socialista, a los militantes socialistas. Bueno, decirle a la militancia, ¿cierto? Que aquí hay una persona joven, pero con ideales, yo creo que representan a toda la historicidad del Partido Socialista y sobre todo a un representante de base ciudadana, que como muchas pocas y como muy pocas veces podemos tener la oportunidad de las bases poder hacer sentir nuestra voz. Yo creo que soy un fiel representante de las necesidades de la ciudadanía y la base socialista, yo creo que reconoce eso. Entonces, simplemente invitarlo a seguir confiando en que la lucha está viva y que somos los jóvenes los que tenemos la oportunidad de poder dar el continuado, o sea, de dar continuidad al legado del compañero Allende y de todos aquellos compañeros y compañeras que han dado su vida por la clase trabajadora, por la clase obrera, y en definitiva por la gente que siempre ha estado fuera de toda lucha que no siempre se puede andar. Bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y ya te deseamos el máximo de éxito y de triunfo, de poder influir en las bases socialistas como también en la población de Punta Arenas para que tengamos un consejo, un valioso aporte, tu valioso aporte en el Consejo Municipal. Hasta pronto, Marco. Hasta luego, Emilio. Muchas gracias por la entrevista.